Seguimos analizando una de las noticias de la jornada, esa baja de tasa de desempleo en Castilla-La Mancha. Estaba siendo valorada por cada uno de los partidos políticos que están representados en esta mesa y les habíamos dicho que ustedes podían participar a través de la línea telefónica de ese Facebook que hemos puesto a su disposición, y vamos a saludar ya a una llamada que justamente, me están diciendo que la recuperaremos en unos minutos. Pues mientras los compañeros la recuperan, nos habíamos quedado pendientes de esa pregunta que le quería lanzar Carmen Soánez a Carlos Gutiérrez, así que Carmen, rápidamente hasta que podamos hablar con el espectador. Muy rápido, es que como decía Carlos, que la fórmula para no destruir empleo era la defensa de las pequeñas empresas y de los autónomos, cosa que además no está siendo cierta en su política de empresas, puesto que está cerrando cada día. Bueno, la cosa es que ¿cómo lo pretenden hacer? Si con las pymes y los autónomos en Castilla-La Mancha son los que se están haciendo cargo de los servicios públicos que privatiza el PP, pues si es así, entonces igual es que estamos confundidos, pero de otra manera creo que no se favorece mucho a las pymes y a los autónomos con las medidas políticas. No, poco más que decir. Yo creo que están ahí las medidas que se están tomando. Yo creo que hoy día también muchos pequeños y medianos empresarios y autónomos sobre todo nos dan las gracias fundamentalmente por poner en marcha políticas de verdad, por poner en marcha un gobierno por fin en esta región, políticas de verdad que vayan encaminadas a que sus negocios sean cada vez más productivos, y sobre todo porque lo que nos dicen los pequeños empresarios y los autónomos es que al fin y al cabo nosotros no somos funcionarios. Nosotros a fin de mes dependemos de que nuestro negocio cada día vaya funcionando, y lo que llevamos a casa es lo que nuestro negocio funciona día a día. Yo creo que ya es en esta región hablar cada vez que hablamos de sanidad, de educación, hablar de privatizar servicios, yo creo que ya se está quedando en una pequeña leyenda urbana que ya solo se creen unos pocos, porque en esta región sí que conocemos datos, y eso sí los conozco y lo puedo hablar en primera persona, de el auténtico miedo que mete la izquierda en esta región también, y que lo está metiendo durante muchos años. ¿Cómo se representa en datos, el crecimiento de las pymes? Si están cerrando empresas, hemos dicho antes un dato que no 2.500 empresas. 2.500 pequeñas empresas que están muy agradecidas. Termino en breve, no, está más agradecida seguro que si estuvieran ustedes en el gobierno. Ahí estarían mucho más agradecidas. Entonces, lo que sí que yo creo que no podemos consentir es que haya ancianos en nuestra región que, por ejemplo, vayan a consulta médica y que por ese miedo que está metiendo la izquierda en Castilla-La Mancha le pongan a un doctor un billete de 50 euros encima de la mesa, y que ese doctor tenga que ponerse y caerse la cara de vergüenza y decirle, por favor, guárdese ese dinero, y el abuelo, el pobrecito, nuestro anciano, pueda decir, y eso es cierto, eso ha pasado en esta región. Vamos a seguir hablando de empleo. Ya tenemos esa llamada de teléfono que los compañeros han recuperado. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Elvira. Elvira, ¿desde dónde nos llamas? Bueno, llamo desde Almagro. Desde Almagro. Feliz año y buenas noches a todos los contertulios. Lo mismo, Elvira. Cuéntanos, ¿qué querías aportar en este debate? Bueno, pues en este debate sobre todo es Carlos, me parece que es, ¿no? Carlos Gutiérrez, presidente de Nuevas Generaciones en Ciudad Real. Sí. Bueno, voy a decirle que cuando se empieza a hacer una casa, pues empieza creyendo que se va a terminar. Entonces, si te quitan antes de terminar la casa, dejas ahí la deuda. Estamos ya hartos de tanto y tanto con la deuda de Castilla-La Mancha. En los años que ha estado Castilla-La Mancha tenemos muchísimos jóvenes que han podido estudiar, muchísimos mayores que han podido disfrutar de cosas que incluso en Madrid, con ellos han podido disfrutar luego. Entonces, que nos dejen ya de vender la moto. Elvira, agradecemos tu participación, pero te voy a pedir que te centres en el tema que estamos hablando esta noche. Estamos valorando esos datos de empleo, también estábamos valorando esa actuación del Gobierno de la Junta. Esta mañana había presentado un plan de talleres de empleo y de cursos, y me gustaría que aportaras algo en este debate, más que nada para no desviarnos mucho. Vale, pues mira, yo no es que me quiera desviar del tema ni nada, sino que te indignas cuando ves la televisión y siempre ves atacando y atacando. Me parece muy bien y muy justo el plan de empleo que va a hacer la señora Casero. Antes ya lo había puesto en Diputación de Mesio de Lara, muchísimos pueblos, está trabajando gracias a la Diputación. Y de los demás, bueno, pues ¿qué es lo que quieres que te diga? Si es que lo estáis diciendo todo en plató, ¿me entiendes?
Pero agradecemos, como siempre, Elvira, tu participación y tu opinión en este debate. Muchas gracias y buenas noches. Venga, gracias a todos vosotros. Gracias. Hasta luego. Blanca, te habías quedado antes con las ganas de aportarle. Sí, algo bueno, yo a creo Carlos, que esta ¿no? señora que ha llamado lo que hacía era contestar a la intervención de Carlos. No, yo porque creo que abundaríamos demasiado, pero sí que hay algunas cosas que he anunciado que me gustaría matizar. Cuando habla de Carlos, ¿cómo es tu apellido, perdón? Gutiérrez. Gutiérrez. Señora Fernández. Señor Gutiérrez. Muchas gracias. Cuando habla de engordar la administración y que los gobiernos de izquierdas o socialistas nos hemos dedicado, bueno, esto es una... He dicho gobiernos en general, no he dicho gobierno de izquierda ni socialistas. No es cierto. Es decir, es una afirmación que ahora mismo se repite mucho porque conviene adelgazar la administración, pero no es cierto. La inversión en servicios públicos en España está por debajo de la media europea. No en este momento, sino en la serie histórica. Ha estado por debajo de la media europea y está muy por debajo de los países más desarrollados que hay en el entorno europeo. Por tanto, esto es una falacia que se repite porque, como le digo, ustedes tienen que justificar ahora una serie de recortes y lo justifican desde esa perspectiva. Otra cuestión, el plan de inversión y de generación de empleo que presentó el otro día la señora Cospedal es un nuevo titular exactamente igual que la ley de emprendedores y, por desgracia, va a tener el mismo resultado, que es ninguno. Le cuento, son 4 ejes. ¿Me sabría detallar usted qué 4 ejes son? ¿Quiere que se lo detalle Sí. mismo? Hablamos de agricultura, hablamos de comercio, hablamos de turismo y estamos hablando de ejes fundamentales ahora mismo para la economía. Bien, ¿sabe usted, por ejemplo, en la industria agroalimentaria, que más que agricultura es uno de los ejes? Agricultura, industria, comercio y turismo. Industria agroalimentaria, que es uno de los 4 ejes. Ahora seguiremos con los demás. ¿Sabe usted el recorte presupuestario en relación al año pasado? En esta materia concreta, el 60%. ¿Sabe usted, por ejemplo, que otro de los ejes, que son las infraestructuras viarias y el plan de regadíos, ha sufrido recortes del entorno del 25 o del 33% respectivamente en este presupuesto en relación al año pasado? ¿Sabe usted que en la penúltima conferencia sectorial de Agricultura que hubo entre el Ministerio y todos los consejeros de Agricultura de todas las comunidades autónomas, a Castilla-La Mancha para regadíos le tocó apenas el 10% del presupuesto, 6 millones de euros? ¿Me dice usted cuántos regadíos se van a poder hacer con 6 millones de euros? ¿Me dice usted que en comercio y en turismo aparece alguna inversión, algún plan, alguna acción concreta que me gustaría aquí que detallara, que vaya a ser eficaz más que la privatización o cierres de parques arqueológicos o de oficinas de turismo? Es que no se puede vender humo eternamente y es lo que están haciendo ustedes. Y por desgracia, el resultado de este plan de inversión va a ser el mismo que de la ley de emprendedores, que más de un año después de la ley de emprendedores han decrecido los contratos en Castilla-La Mancha un 16%. Carlos. A mí, desde luego, me parece cuanto menos curioso y vamos a decir gracioso, porque es verdad que el tono que utiliza la señora Fernández puede sonar a chiste, que vengan a hablar hoy aquí, a esta provincia además, que hoy vengan a hacerse los defensores de la agricultura en esta región y en nuestra provincia. Cuando, por ejemplo, un compañero suyo, diputado regional, recientemente le han tenido que sacar los colores de la denominación de origen del ajo de las Pedroñeras porque el diputado regional Antonio Salinas no sabe que en las Pedroñeras, aparte de ajo morado, también existen más variedad de ajos. Y no ha sido el gobierno de Cospedal precisamente el que ha tenido que rectificar al señor Antonio Salinas. Pero bueno, ¿le puedo matizar es una muestra eso? más del desconocimiento que tienen ustedes de coche oficial y de coche de lunas lo que pintadas acaba de en Castilla-La afirmar. Mancha. Aparte de, perdón, yo a usted no la he interrumpido, yo rogaría, señora Fernández. Pero cuando mienta, interrúmpame, por favor. Y usted ha mentido, porque le digo, solamente de concreto, vea la teletienda de Cospedal y verá cómo anuncia el ajo morado de las Pedroñeras. Ajo morado de las Pedroñeras, y lo que aparece es el ajo chino. Simplemente eso. Le vuelvo a insistir que estamos hablando de que el señor Antonio Salinas parece ser, y es que le digo, entonces usted está llamando mentiroso al presidente de la denominación de origen de ajo de las Pedroñeras, que ha sido, señora Fernández, si usted no me deja terminar, es obvio, no lo estoy preguntando, le estoy afirmando. Carlos, estoy afirmando que ustedes desconocen los productos. No vamos a liarnos en esta cuestión porque no aporta nada al debate. Carlos, te voy a pedir que matices. En menos de un minuto tenemos una llamada esperando. Quiero concretar, si la señora Fernández me deja, yo concreto muy rápido. Que usted me venga hoy aquí a pedir que en un plan presentado hace una semana, en un plan con una inversión para esta tierra, para Castilla-La Mancha, de 1.800 millones de euros, con 4 ejes fundamentales, cuando, por ejemplo, usted me ha hablado de agricultura. ¿Me centro en agricultura? Pues bien, centremos en agricultura. Pregúntele a todos los agricultores de esta tierra que de verdad hoy se ven defendidos con todas las políticas, con la consejera de Agricultura, con María Luisa Soriano, que está defendiendo políticas agrarias de verdad para esta tierra y que ahora se está pagando lo que ustedes tampoco pagaban. No es cierto. Pregúntele a los agricultores si hoy
no creen que el Gobierno de Castilla-La Mancha, que el Gobierno de Cospedal no está haciendo todo lo posible para defender los productos que ellos día a día están lanzando al mercado. Si no se está produciendo también un beneficio para que los productos de nuestra tierra se den a conocer en el extranjero. Usted, yo creo que la que frivoliza es usted. El Partido Socialista vuelve a frivolizar porque intenta hacer demagogia. No, usted me da datos, vende humo datos, una vez más, ¿no? Como Blanca, usted decía antes. Si me permites, vamos a dar prioridad a una llamada de teléfono que nos está esperando desde hace un rato. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? María, me llamo María. María, ¿desde dónde nos llamas? Desde aquí, desde Ciudad Real. Adelante, María, ¿qué es lo que querías opinar sobre el tema que estamos hablando esta noche? Bueno, tengo cuatro cuestiones. Generalmente están relacionadas con... Estoy escuchando a la señora Fernández, creo que se llama, que además, bueno, ellos mismos se denominan diablos. Yo creo que nadie les ha llamado... Es que es muy gracioso escucharla. Y bueno, me gustaría decirle, o me indigna un poco, que cómo es posible que puedan hablar de fracaso en políticas de empleo a aquellos que han estado 28 años en el gobierno. Entonces, si sus políticas de empleo eran las mejores, ¿por qué fue subiendo la tasa de empleo caóticamente y de manera desenfrenada? María, si me permites, como dices que tienes varias cuestiones, vamos a ir cuestión por cuestión, ¿vale? Has hecho esta primera pregunta y además, teniendo consejeras de empleo y trabajo, pues bueno, con además una dudosa trascendencia en casos como el tema y demás, ¿no? O sea, que no se rodearon de las mejores personas en empleo. No hemos entendido bien, ¿no? María, ¿puedes volver a repetir esta cuestión para que Blanca Fernández pueda responderte? Que solo quiero saber que cómo hablan de las mejores políticas de empleo cuando, mientras ellos estuvieron en el gobierno, las tasas de empleo subieron de manera desenfrenada y de forma caótica. Y esta es la primera pregunta que tengo. Venga, Blanca Fernández, adelante. No, yo lo que creo es que hay que analizar la situación en su contexto, ¿vale? Y la situación en su contexto es que tenemos una crisis terrible en todo el mundo, especialmente en Europa y especialmente en España, que estalla... Perdónenme si la puedo responder. María, te vamos a pedir... María, escúchame, te vamos a pedir que vamos a hablar uno a uno porque la conexión telefónica dificulta bastante que nos podamos entender entre todos. Así que vamos a dar paso a Blanca, que acabe su intervención, y después intervienes, ¿vale? Esa crisis le pilla al gobierno y al gobierno de Zapatero, y al final de su mandato es verdad que obtiene unas tasas de desempleo absolutamente desastrosas, de empleo o de desempleo, como lo queramos ver. Zapatero evidentemente no consigue solucionar el problema. Por tanto, los socialistas no hemos conseguido solucionar el problema del desempleo. ¿Era algo fácil de solucionar? Evidentemente no. ¿Había fórmulas mágicas? Evidentemente no. ¿En Castilla-La Mancha había más destrucción de empleo que en otras comunidades autónomas? Que en algunas sí, que en otras no. ¿Dependiendo de quién gobernara? No, era transversal, afectaba a todos los territorios por igual. Por tanto, cuando se dice que en Castilla-La Mancha hemos gobernado 28 años y tenemos este resultado, no. El empleo o la destrucción de empleo afectó a todo el territorio nacional porque estalló una burbuja inmobiliaria que arrasó con todo. Segundo problema que hemos tenido en este país es que no hay crédito y sigue sin haber crédito. Por tanto, por eso los autónomos y las pymes siguen muriendo porque no tienen inyección financiera. Las pymes mueren porque, a pesar de ser viables y a pesar de ser solventes, no tienen dinero porque no les prestan las entidades financieras. Ese es el gran problema de este país. Dos, financiero, y que estalló una burbuja inmobiliaria. El Partido Popular vino proponiendo, mejor dicho, prometiendo fórmulas mágicas. Esteban González Pons y la propia señora Cospedal dijeron textualmente, y ahí están las hemerotecas, que iban a crear 3,5 millones de empleos. 3,5 millones de empleos. Deje un año en el gobierno, por favor. Un año en el gobierno, tenemos 800.000 desempleados más. En 3 años se cargaron 3,5. Entonces, bueno, pues entonces no vamos mal. Lo que le quiero decir, reduciendo 70.000 como hoy, efectivamente. Si lo que quieren es superarnos, no vamos mal. Lo que les quiero decir con esto es, si después de 3 años, prácticamente, o 2 años y medio, de políticas de contención del déficit, solo de políticas de contención del déficit, que inició el gobierno socialista, vemos que la prima de riesgo está por las nubes, 150 puntos en mayo de 2010. Damos las gracias el día que nos encontramos ahora, 400 puntos básicos, y hemos llegado a los 600. Eso es así. Una tasa de desempleo disparada cada vez más. Y resulta que no cumplimos los objetivos de déficit. Algo tenemos que cambiar. Aquí se cumplen. Tampoco se van a cumplir. 1.000 millones de euros que ustedes han dejado de pagar ya este año 2012 6 puntos menos que con ustedes, Castilla-La Mancha.
1.000 millones de euros que ustedes han dejado de pagar en Castilla-La Mancha ya, porque es que yo sí me he estudiado los presupuestos. Por tanto, usted no estudia los presupuestos, hacer enmiendas a la totalidad para precisamente no entrar en cuestiones. Lo único que yo le digo es... Te voy a pedir concretar porque tenemos a María esperando. Detallen cuáles son sus soluciones. Las soluciones a una burbuja inmobiliaria que evidentemente estalló y un sector inmobiliario que no vamos a recuperar. ¿Cuál es su alternativa a eso? ¿Y cómo vamos a recuperar el crédito? Es una asignatura que le quedó pendiente no al gobierno socialista de Castilla-La Mancha porque no estaba en su ámbito competencial, le quedó pendiente al Estado español y a la Unión Europea. Y es eso lo que hay que atacar. Y si hablamos de otras cosas, estará muy bien, haremos debates, pero seguramente sesgados, que le faltará lo importante. Y otro dato, en este momento a la comunidad autónoma lo que le faltan son ingresos. Y si quiere ahora hablamos de la deuda, de la herencia, detalladamente. Vamos a dar primero paso a María porque se había quedado pendiente de realizar otra cuestión. María. La señora Fernández es un poco demagoga. O sea, antes no era fácil y ahora sí es fácil. Yo creo que sí, para ellos antes era difícil. Creo que las dificultades también las hay ahora. Está claro, 28 años en el gobierno no es lo mismo que 1 año y medio en el gobierno. Si antes problemas, ahora también los hay. Entonces, con mayores problemas nos encontramos para intentar resolver este asunto. Segundo, nadie creo que hable de varitas mágicas. Evidentemente, una cosa es lo que lleve el programa que lleve un partido político, pero nadie ha hablado de varitas mágicas, claro. También habría que entrar, ¿qué está en contra del gobierno cuando entra? Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente igual hay que cambiar las cuestiones. Segunda, se hace un plan de empleo propuesto para 2013 con 1.800 millones de euros. Vamos a dar tiempo. Evidentemente, si está propuesto para este año, habrá que esperar. Y bueno, quería hacer otra relacionada con empleo, como estés hablando del tema. Si el Partido Socialista habla de que lo mejor es la política social y relacionado con el empleo, ¿acaso es mejor las políticas de empleo de congelar oposiciones, por ejemplo? O de agrandar bolsas de trabajo sabiendo que a la larga van a tener que, digamos, como ellos lo dicen, despedir a todas esas personas contratadas o finalizar sus contratos. Esa es otra. Y la última relacionada, perdón. María, te vamos a pedir que repitas. María, te vamos a pedir. Perdona. Te vamos a pedir que repitas esta pregunta porque no se ha entendido muy bien aquí en estudio. Es que, no si sé. puedes hablar un poquito más despacio, te lo agradeceríamos. Sí, perdona, es que como veo que tengo poquito tiempo, me gustaría que me dierais respuesta a todo lo que quiero. No, solo estoy diciendo que son mejores las políticas de empleo que quieras que no están relacionadas de congelar oposiciones, de engordar los trabajos sabiendo que a la larga va a haber que despedir a todas estas personas contratadas cuando encima no ha dado resultado. Por ejemplo, en el tema de educación, nuestras tasas de fracaso han seguido aumentando y estando a la cola, bueno, ya sabemos. Y la última es que si son mejores aquellas cuestiones de empleo relacionadas, pues claro, sí, yo contrato, pero no te pago, dejo facturas sin pagar y a la larga eso supuestamente es un empleo que no existe, porque yo estoy contratando a alguien a quien no estoy pagando y encima el perjudicado es ese supuesto trabajador que tiene deudas que una administración no le ha podido pagar. Entonces, bueno, no es que esté muy relacionado exactamente con el tema de que ahora se van a invertir 1.800 millones de euros, pero claro que está relacionado con empleo. ¿Dónde está ese empleo que proponía el PSOE? ¿Dónde está? Se fue sin pagar. ¿Eso qué tipo de contrato y no pago? Gracias, María. Te vamos a despedir porque ya nos queda poquito tiempo para acabar el debate. Le voy a pedir a Blanca en un minuto para abrir concreción. Bien, ha tocado muchos temas e intentaré ser concreta. Cuando se habla de la herencia recibida y que dejamos sin pagar, solamente un dato que les puede contestar a los dos. Agricultura. Se dejaron sin pagar, según la consejera, cada día cambia la cifra. Creo que en torno a 80 millones de euros, según dice la consejera. Nuestros datos eran 50 millones de euros. Se dejaron sin pagar. Según la propia consejera, 85 millones. De más de 5.000. De más de 5.000 en toda la legislatura. Según nuestros datos, un 2%. Según los datos de la consejera, un 3%. Los datos que suelen bailar. Bueno, bien, un 3%. Demos por buenos los datos de la consejera. ¿Sabe usted en la comisión de presupuestos, cuando yo le pregunté a la consejera el nivel de pagado que tenía en el ejercicio a 12, 13, 15 de noviembre? Apenas un 30%. Pagado, es decir, un 70% sin pagar. Mientras que los socialistas hemos dejado de impagos un 3% en agricultura. Por tanto, menos demagogia. Ustedes han medido muy bien el mensaje a la gente. Esos son datos que le puede preguntar a Marisa Soriano cuando quiera. Plan de empleo, el plan de inversión, digo que no existe porque en presupuestos no está. Sencillamente por eso.
Y le vuelvo a repetir, dentro de un año, por desgracia, lo veremos. Congelar oposiciones. Yo creo que se congelaron oposiciones en una exigencia del Estado. Evidentemente no se podía seguir contratando o haciendo más funcionarios porque había unos planes. Sí, hombre, había una tasa de reposición del 1%, no me lo desmienta. Y se dijeron que y no se sacaron oposiciones más que en la Comunidad de Madrid por un número irrisorio que es lo que han hecho ustedes ahora para reírse de los opositores. Pero lo grave es despedir a 8.000 interinos, que es a la mitad de los interinos de toda España que se han despedido. Eso es lo verdaderamente grave. Y desde luego que las tasas de fracaso escolar han venido aumentando en los 28 años de gobierno socialista. 2 errores. Primero, 11 años de competencias en educación. 11. Segundo dato, las tasas de fracaso escolar han disminuido. Que hay que seguir luchando, evidentemente, pero recortando maestros, pregúnteselo a cualquier docente. Carlos, pero recortando maestros no se reduce, desde luego, las tasas de fracaso escolar. Sí, también muy breve. Y te voy a pedir concreción porque tenemos ya que... Menos de un minuto voy a usar como la señora Fernández. Se dan a las vestiduras de hablar de empleo. Pues bien, como es compañero suyo, lo tienen aquí muy a manos, pregunten al señor Fuentes, al señor Valverde, porque aquí en esta ciudad, ustedes, como bien decía la telespectadora que llamaba, ustedes hacían planes de empleo, pero es que ¿sabe lo que hacían ustedes? Ustedes dejaban a los ayuntamientos esa deuda, porque aquí en Ciudad Real Capital, por ejemplo, ustedes dejaron 1,5 millones de euros de deuda de planes de empleo que tuvo que pagar el ayuntamiento porque 3 meses de trabajo hay que pagarles a los trabajadores mes a mes para que lleven el dinero a su casa, a sus familias. Y ustedes aún no han pagado esos planes de empleo desde el año 2010. 1,5 millones de euros de deuda. ¿Eso es lo que es trabajar por el empleo en esta región haciendo planes de empleo? Yo prefiero los de los 1.800 millones, que sabemos que es lo que podemos pagar, a los que ustedes proponían para irse sin pagarlos. Pero, si hablamos... Perdone, señora Fernández, pero es que por favor. Ustedes no están Perdone, pagando. señora Fernández, Blanca, por nos vamos favor. quedando sin tiempo. Perdone. Están Carlos, pagando. quiero que termines para dar paso a Carmen y a Celia, Claro. que esta noche no han Sí. tenido mucho... Y sobre todo mucho ahora que me tiempo. está hablando, claro que dice que ustedes las cifras las llevan cabales, no, es que ustedes, a nosotros antes de entrar en este gobierno, ustedes, el señor Barrera decía que en esta región él dejaba 2.500 millones de euros de deuda, y no lo dice el Partido Popular, el síndico de cuentas les deja a ustedes con la cara colorada como de costumbre, con esa desvergüenza política que tiene el Partido Socialista de seguir hablando, y les deja con la cara colorada diciendo que hay 10.800 millones. No lo dice Cospedal, Pues eso es no lo falso. dice el señor Si ahora Tirado, lo matizamos, lo si dice quiere el usted. síndico de Pero cuentas. Carlos, Pero Blanca, usted va a nos decir que el vamos- síndico de cuentas No, miente. Carlos, ¿Lo dijo hoy Blanca, aquí? usted miente. Porque ustedes cuando se fueron en junio de 2011 Carlos, y me negan, ¿me lo nos podrán vamos negar? quedando sin el señor tiempo. Barrera dijo que había 2.500 Carlos millones de Gutiérrez. euros Podemos hablar de eso. Carlos y de Blanca, facturas en nos cajones. vamos... Hablamos cuando quiera, señora Fernández. Y yo os recojo el guante para un próximo debate porque ya nos vamos quedando sin tiempo y es otro tema que hace falta desarrollar. Carmen, Celia, quiero un análisis final de vosotras, que apenas habéis podido intervenir esta noche con todas las llamadas que hemos recibido sobre todos los temas que se han planteado esta noche, centrándonos en empleo. Se nos han quedado muchos Yo más creo que en el análisis es tintero. un poco, es verdad, la plasmación, como siempre, de la situación entre dos partidos políticos mayoritarios en este país, que es lo que un poco yo alabo las intervenciones de los dos, como no podía ser menos, muy fundadas y muy interesantes, pero yo creo que la gente está un poco cansada de esto. Quiero decir, no, es que es así, Carlos, es que lo que la gente quiere son otro tipo de propuestas, no empezar a hablar siempre otra vez de lo mismo. No, a ver, no, pero escúchame, que cuando tú decías lo de Hablamos las de presente, no políticas, hablo de pasado, las políticas milagrosas, etcétera, todos lo hemos visto en hemerotecas, no tienes que hacer nada más que eso, de llegar y cuando el actual presidente del gobierno decía, yo ya sé lo que me voy a encontrar, no sé cómo lo sabía, pero lo decía, y yo ya sé lo que hay que hacer. Entonces, claro, cuando los ciudadanos mayoritariamente oyen eso, estaban realmente hartos de un tipo de política que no estaba generando empleo, de acuerdo, pero claro, si yo me presento delante de los ciudadanos con una serie de propuestas y no cumplo ninguna, pues comprenderás que la situación está como está. Entonces la gente quiere oír otro tipo de cosas, quiere oír lo que estamos diciendo, pero ¿por qué no hemos llegado? Tenías un tema muy interesante, que era el de los asesores, de los gastos. Eso es lo que a la gente le indigna, le saca de sus casillas. No podemos tener, como ocurre en esta comunidad autónoma, quitar el sueldo a diputados por valor de 1 millón de euros cuando resulta que se nos están yendo en alta dirección 67 millones de euros. ¿Cómo que no? Eso está en los presupuestos. 3,2 millones de euros en asesores. Alta dirección 67. Y quitas 1 millón de euros, que es lo que ha dicho la primera persona que ha intervenido. No se trata de sueldos faraónicos porque los ciudadanos no pueden, o sea, no ahora que estamos en crisis, sino antes. Esto había que haberlo evaluado mucho antes. Si no se pueden permitir los gastos que tiene ahora mismo la clase política española cuando los ciudadanos están como están. Si es que no hace falta ni repasarlo. Y la gente está cansada de esto. Realmente dejar que aporten otros y otras fuerzas políticas, no ya te estoy diciendo por nosotros, sino un aire nuevo que digas, bueno, hay otras propuestas. Lo que traíamos aquí, eliminación de diputaciones que son órganos obsoletos, fusión de ayuntamientos, en retirada de esos
grandísimos privilegios que tiene la casta política española. Vamos a darle un aire fresco, perdona, porque Carmen. la publicidad ya está llamando a la ventana y hay que hacerle caso, porque si no, programas como este no serían posible, Carmen. Nos quedamos con el compromiso de que en el próximo programa tengas un poquito más de tiempo para seguir analizando, porque ustedes ya saben que son temas que siempre están en la actualidad y que hace falta desarrollar y dar más datos para que ustedes también participen. Gracias, Carlos Gutiérrez, gracias, Carmen Suárez de la Cámara y Blanca Fernández por acudir en este debate. Y ahora vamos a cambiar totalmente de tema y nos vamos a centrar, pues nos vamos a relajar, vamos a viajar a los orígenes y vamos a hablar de gastronomía, de historia, de personajes, de monumentos. En definitiva, nos vamos a centrar un poquito en nuestras raíces con Rafa Romero. No se lo pierdan, que a la vuelta de publicidad estamos con él. Hasta ahora.